Estamos en Bruselas, aunque parezca Portugal. Y, señor Oye, Lobo, me acabo de dar cuenta de una cosa, Gallello. Tú dígame. estás pegado a Portugal y yo estoy pegado a Francia. Bueno, es que esto es. Y Francia a Bélgica, ¿no? Entonces. No, nosotros a Bélgica, Holanda, Alemania, Reino Unido, estamos en el corazón. Pues como Badajoz, igual. Sí, sí, si hacemos así, es como las ardillas cuando pasaban se cruzaban. Sí, Nosotros, a través Toda de España. Muévete a tu bola se cruza toda Europa. Eso funciona así. total. Además, los de Bruselas, en una hora en coche os plantáis ahí, ahí, ahí y ahí, como los de Básicamente, Petinto, ¿no? sí. Muy bien, Bruselas. Nos tienes que contar cosas sobre la ampliación europea, temas con Turquía, el ingreso de España. Adelante. Sí, voy a intentar hablar de la adhesión de España. Hemos hablado del proceso de adhesiones y quería dedicar un capítulo un poquito más en particular a la adhesión de España porque nos toca más de cerca y tiene miga. Y luego, si me da un poquito de tiempo, sobre el incidente que hubo con la presidenta de la Comisión, Van der Leyen, en Hostia. Turquía. Pero bueno, la adhesión de España, voy a intentar hacerlo conciso. Bueno, el primer proceso, como sabemos, en los años 60, en el 62, el ministro de Exteriores de Franco mandó una carta a su homólogo francés para pedir la adhesión. 2 años después, el Inner Six, los 6 fundadores, dijeron que no, por motivos de no ser una democracia, por problemas políticos, y así que hubo que esperar hasta el año 77, ya con el gobierno de la OCDE, encabezado por Adolfo Suárez, que se manda una nueva carta a la Comisión Europea para entablar negociaciones. Esta vez sí, la Comisión acepta comenzar las negociaciones, que empiezan en el 79. Es un proceso largo que tarda 6 años las negociaciones, y de hecho en ese momento pasan 2 cosas importantes. Primero, el 23F del 81, un intento de golpe de Estado, y sirvió para acelerar el proceso de negociaciones, para intentar consolidar la democracia española, y luego la llegada al poder del PSOE en el año 82, que dio un impulso final, porque en esa época estaba François Mitterrand, los socialistas franceses, y eso hizo que se consolidara ese proceso negociador que tenía muchas aristas, como vamos a ver a continuación. Finalmente, el 12 de junio de 85, Felipe González firma el acta de adhesión, y el 1 de enero del 86 España, junto con Portugal, pasa a formar parte de la Unión Europea. Pero, ¿qué ocurre? En estas negociaciones hay 3 condicionantes que fueron determinantes y en los que me voy a detener. El primer condicionante fue el tema de la seguridad. En el año 83 hubo una reunión en Stuttgart, en la que eh, el PSOE tenía eh, en su compromiso electoral renunciar a la posible entrada de la OTAN, de España en la OTAN. Pero en esa reunión de Stuttgart, Helmut Kohl habló con Felipe González. Las malas lenguas dicen que lo forzó, le hizo un chantaje, le dijo: o entráis en la OTAN o no entráis en la Unión Europea. Y así entramos el 1 de enero del 86 en la Unión Europea. En marzo, 3 meses después, hizo un referéndum en el que el PSOE, en un cambio diametral de su programa electoral, aceptó el votar en favor de la entrada de España en la Unión Europea, en la OTAN. Eso hizo que hubiera bases militares y, sobre todo, que se asentaran misiles estadounidenses en territorio español, cosa que había sido anatema. Ese es el primer condicionante, el tema de la seguridad y la entrada en la OTAN, que, como hemos visto, es un hilo conductor en la mayor parte de las entradas por las adhesiones de los países. Era casi un condicionante por esos temas de defensa que hemos visto cómo ya se está trascendiendo. Con la salida del Reino Unido se está planteando una política de defensa común, no dependiente de Estados Unidos o de la OTAN. El segundo condicionante en esta política, o en este proceso de adhesión, es la parte industrial. Antes de que entrara España a la Unión Europea, se le obligó a España a hacer un proceso de reconversión industrial. Esto es un eufemismo de privatizaciones y acabar con la industria en España. Hace unas semanas me equivoqué, dije que España era la quinta potencia económica mundial, era la décima. Se me mezcló con Argentina, pero era la décima potencia industrial del mundo. Esto
era primero porque había salarios muy bajos en España, había una ausencia de sindicatos durante la época del franquismo, lo que permitía que los obreros no tuvieran capacidad de negociación y hacía que la economía se basara en una industria de bajos salarios, como ha sido en otros países como China y demás, y hacía que había un tejido industrial pues bastante potente. Esto suponía también una amenaza para otras industrias desarrolladas del norte de Europa como la alemana, porque España además tenía unos aranceles muy altos que impedían las importaciones de productos de otros países, sobre todo alemanes. Entonces aquí fue el segundo chantaje. Helmut Kohl nos chantajeó con que la Unión Europea eh, o la OTAN, o sea, la OTAN y la Unión Europea, sino ninguna de las dos cosas. El segundo chantaje fue la famosa reconversión industrial que la llevó a cabo Solchaga, el ministro de Economía socialista de la época, y empezó en los finales de los 80 y principios de los 90 en una campaña de privatización salvaje que llevaron a la pérdida de 800.000 puestos de trabajo. Hubo regiones especialmente en el norte y en el noreste, que perdieron un grandísimo tejido industrial. Y hubo una cosa que se llaman los periodos de transición. Cuando España entró a la Unión Europea, normalmente hay periodos de transición para adaptarse, como vamos a ver ahora con la agricultura. La Un que segundo, durante varios señor Lobo, antes de que empieces con los periodos de transición, cuando se hizo la reconversión industrial, la razón que se daba desde el gobierno era que ya no eran una industria competitiva. Si realmente fue una imposición desde la Unión Europea, ¿es posible que estuvieran directamente mintiendo en ese momento? no creo que descubra nada si te digo que sí, ¿no? Igual que íbamos a entrar en la OTAN y había eh, muchos argumentos en contra por parte del PSOE en el año 82, cuando su programa electoral tenía el no a la OTAN, y 4 años después se convirtió en un defensor a ultranza de la entrada en la OTAN. Al final eh, mm, es una consecuencia de los tiempos. Las negociaciones son muy duras, y hay mucho chantaje y hay mucha modificación del discurso, y hay mentiras y no nos engañemos, o sea, de verdad, las negociaciones se hablan con crudeza y se hacen cosas de forma muy cruda. Hay gente que cree que es en pos del beneficio del país, pero vamos, no tengas ninguna duda. O sea, el proceso de reconversión industrial, como veremos, de hecho, nos obligaron a que los aranceles que teníamos desde el día uno se quitaran. Pero ahora vamos a ver el tercer pilar, que fue la agricultura. La agricultura es la política agraria común conocida, en la que Italia y Francia tenían un grandísimo temor a los productos agrícolas españoles y a los productos lácteos. Había una industria potente, pero sobre todo había un sector agrícola y ganadero muy, muy potente. Y ahí sí que hubo un periodo de transición. Es decir, durante 10 años España no tuvo libre acceso al mercado europeo, mientras que en la industria europea tuvo un libre acceso, se quitaron los aranceles desde el día 1. Tampoco España tuvo libertad de movimientos durante los 7 primeros años, los ciudadanos. Es decir, que todo estuvo muy claro, se hizo una campaña de privatizaciones y se eliminaron los aranceles desde el día 1. ¿Eso qué ha hecho? Que España se ha convertido en un país servicios. O sea, entrar a la Unión Europea ha tenido beneficios, por supuesto, pero a nivel de pérdida de tejido industrial es indudable. A nivel de que somos casi un protectorado porque dependemos mucho de la industria alemana, es indudable. Los coches, las calderas, los materiales de construcción, las ventanas, los productos farmacéuticos, las televisiones son alemanas. Ahí tenías en esos sectores, que no os he dicho a lo loco, teníamos nuestra industria nacional y todo eso se perdió y ahora son La productos maquinaria que agrícola, tan compramos. importante es en España, que Por tiene todo, supuesto, por supuesto. por supuesto. Entonces, Eso es al brutal. final, ¿cuál ha sido el resultado de este proceso en 3 fases de la seguridad, industria y agricultura? Bueno, hubo eh, pues una negociación, que es lo que siempre pasa cuando eres un socio menor. Es más fácil que te impongan las condiciones, como fue el caso de España, pero como ha sido el caso de Portugal, de Grecia, del este de Europa. Y entonces, bueno, eso era un poco lo que quería hablar en términos de la adhesión de España. Tampoco quería extenderme mucho, pero tocar estas 3 pinceladas fundamentales de lo que son los procesos de adhesión, sobre todo de países que al final se convierten en casi protectorados económicos. Y para cerrar el día de hoy quería hablar del incidente que ha habido de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, en Turquía. No sé si lo sabéis. Sí, sí. Para poneros un poco en contexto, hubo una cumbre Unión Europea-Turquía en la que
se le hizo un feo diplomático protocolario a la presidenta de la Comisión, a von der Leyen, en la que se le puso en un sofá apartada, mientras que Charles Michel, el presidente del Consejo, y Erdogan se sentaron juntos. Y hay unas escenas muy crudas en las que von der Leyen se queda así y dice, ¿y esto? Entonces, bueno, primero, ¿cuál es el contexto? Hace un mes Turquía abandonó el Convenio Europeo para la Prevención y la Lucha contra la Violencia de la Mujer y la Violencia Doméstica. Hubo una fuertísima oposición en Turquía, pero también en Europa. Nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, hizo unas declaraciones muy duras y fue replicado por la mayor parte de los ministros de Igualdad de los Estados miembros. Entonces, un mes después tenemos una cumbre en la que la agenda hay un tema muy importante para la Unión Europea, que es el tema de la inmigración. Es algo vergonzoso, pero a Turquía le pagamos una millonada increíble por mantener a los inmigrantes sirios en la frontera turca y para que haya devoluciones y que quien entre a Europa tenga que sufrir un proceso muy arduo y diplomático. Es una auténtica vergüenza y pagamos una millonada a Turquía y Turquía lo sabe lo que nos atemoriza a la Unión Europea la inmigración. Y en la agenda también estaba el tema de los derechos de las mujeres. Erdogan, que tiene este afán de recuperar el Imperio Otomano, pues utilizó el protocolo para hacer un desaire a la Unión Europea. El protocolo es algo de lo que hablaremos, pero el protocolo es una forma de hacer política, es una forma muy sutil de hacer política y no deja de ser política. El protocolo no es un tenedor aquí o un cuchillo allá. El protocolo das mensajes que a veces son tremendos. Y aquí es lo que utilizó Erdogan. Normalmente, para que lo sepáis, el Consejo funciona, el presidente del Consejo funciona como lo que sería un jefe de Estado, o sea, un rey o un presidente de una república, y el presidente de la Comisión funciona como un primer ministro. Y por eso en las reuniones internacionales suele invitarse a las dos figuras, al presidente del Consejo, que sabemos que representa a los Estados miembros, y el presidente de la Comisión, que representa los intereses de los tratados, que esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Y en cualquier cumbre con un jefe de Estado siempre veréis a las dos figuras de la Unión Europea más el jefe de Estado o el primer ministro correspondiente y están en el mismo nivel, a nivel protocolario en el mismo nivel. ¿Qué pasa? Erdogan, muy escocido por el desaire con los derechos de las mujeres y sabiendo el temor que tenemos a cualquier conflicto diplomático por las consecuencias migratorias que puede tener para la Unión Europea, pues decidió hacer un desplante diplomático, puso una silla al lado suya y un sofá al lado del presidente del Consejo y un sofá a su lado de su presidente, donde se sentó el ministro de Exteriores turco y la presidenta de la Comisión. ¿Qué ocurre? La presidenta de la Comisión, primero, es la primera vez que hay una mujer como presidenta de la Comisión y la presidenta de la Comisión protocolariamente es una primera ministra. Y la rebajaron a nivel de ministro de Asuntos Exteriores. Y esto es protocolo y no es gratuito. Y es un desaire brutal que ha tenido consecuencias tremendas. Aquí se está pidiendo la cabeza del presidente del Consejo todos los días. ¿Qué ocurre con esto? Hay dos lecturas para acabar. Hay una lectura interna y una lectura externa. La lectura interna es que hay una cosa que Turquía sabe muy bien y que son los conflictos entre las instituciones, entre el Consejo y la Comisión. Hay un odio, no un odio, pero hay unas fricciones muy fuertes, porque, por ejemplo, hay muchos contenciosos de quién representa exteriormente o externamente a la Unión Europea. De hecho, por ejemplo, yo que me dedico a los tratados internacionales, llevamos al Consejo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ellos son los que quieren firmar los tratados y nosotros como comisión, que somos las que ya hemos acabado las negociaciones, queremos firmarlo nosotros. Que esto se puede quedar en una tontería, pero luego tiene repercusiones externas como en casos así. ¿Qué ocurre? Que estas luchas internas, que en el fondo son una tontería, son conocidas por nuestros adversarios políticos y son utilizadas, como ha sido este caso. Y esa es la lectura interna, que Charles Michel no se dio cuenta y aprovechó y dijo, mira, me están poniendo a mí a un buen nivel y estamos haciendo un feo a la Comisión con la que tenemos tantos conflictos. Pero la lectura externa es que fue un acto de machismo que al final fue blanqueado por el presidente del Consejo. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que muchas veces la Comisión o en la Unión Europea tenemos esta tendencia a mirarnos a nuestro ombligo y a nuestros conflictos internos y caemos en las trampas protocolarias, como ha sido este caso, tendida por Turquía y hacemos un feo a la presidenta de la Comisión, quedamos mal internacionalmente y esto es una forma de explicar un poco la disfuncionalidad institucional que a veces ocurre en el seno de la Unión Europea. Y no sé si ha quedado un poco claro o no lo que he querido
lo que Sí, quería sí, sí. explicar. Ha quedado Totalmente clarísimo porque lo que se había dicho en los grandes medios era simplemente que era un desplante machista. No sé Pero con toda esta esto, parte que has contado tú, que es muy interesante. es que esta es la parte interesante, que es la lectura interna. Charles Michel no es un machista. Charles Michel es una persona que no se habla con von der Leyen, pero porque hay fricciones muy duras entre la Comisión y el Consejo, y es casi tradicional. O sea, tenemos conflictos muy graves con los... o sea, yo a veces he ido... les tenemos que pedir que nos inviten a las ceremonias de firma y no nos invitan ni siquiera a un zumo. O sea, nos hacen desplantes constantes. Rocío. Perdona, Rocío. Eso puedes justificarlo así, pero él sabe y perfectamente, y yo creo que no es educado como reaccionó. No, por supuesto, pero lo Sabiendo que quiero decir con esto, de no. dónde viene, tenía que haber hecho No. tenía que haberse comportado de otra forma. No, pero si es que no hay duda, pero si es algo que quería expresar, o sea, que cae en la trampa, o sea, no es injustificable. Lo que hace Charles Michel, o sea, lo que hace Erdogan es, bueno, es lo que hace Erdogan. No, Lo que es incomprensible- Erdogan mata a dos pájaros de un tiro. Sí, O sea, por supuesto. hace ver las debilidades de la Unión Mm. Europea y de paso hace un acto machista porque lo que iban eran precisamente a recriminarle que se hubieran salido del tratado. Exactamente. Y nosotros, como institución, que nos miramos mucho al ombligo y tenemos... Charles Michel en el momento no lo vio como algo machista, sino lo vio como algo de decir, mira, en la escena internacional el Consejo queda como lo que es, como la figura institucional dentro de la Unión importante. Claro. Sin darse cuenta, bobo de él, de que cayó en la trampa de Erdogan, blanqueando la actitud machista de Erdogan. Y fue una cagada, perdonad que use esta expresión, No se puede, sin ningún todavía. tipo de preámbulo. Oye, una cosa, señor Lobo, antes de dar paso a la entrevista con Raymond, que esta semana también ocurrió una cosa que tú llevabas anticipándonos mucho tiempo, que es los conflictos en Irlanda del Norte, consecuencia del Brexit. Sí, Cierto, de eso... cierto. De eso hay que hablar. Bueno, de eso hablaremos. O sea, tampoco es una sorpresa para nosotros porque lo hemos hablado bastante. O sea, esto iba a pasar. O sea, las fricciones en Irlanda del Norte, el tema del protocolo de Irlanda del Norte era uno de los temas más peligrosos, y el Reino Unido ha ignorado el protocolo totalmente. Eso ha derivado en una espiral de violencia que a ver dónde acaba. Pero eran unos temores.